¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando, Janina. ¿Me escuchan bien? Chévere. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás, Adi? A ver, vamos a compartir la diapositiva, ¿ya? La pantalla, mejor dicho. Listo. Ya debe estar viéndose las diapositivas, pero confírmenme, por favor, para iniciar la clase de una vez. Ya, les comento que estoy con voz de ultratumba porque estoy un poco mal, pero acá estamos cumpliendo nuestra responsabilidad. Así que si me escuchan toser por ahí, espero que no me dé un ataque de tos que me dure mucho. Bueno, empezamos. ¿Alguna vez te ha pasado algo así como lo que está en la imagen? ¿Alguna vez a tu mente ha venido esas ideas? Por ejemplo, nunca voy a aprender esto. Primero con ese tipo de ideas. ¿Te han venido ese tipo de ideas alguna vez en el transcurso de tu preparación? Fernando dice muchas veces. ¿Y has hecho algo para poder cambiar ello, Fernando? ¿O te siguen invadiendo automáticamente esas ideas? A veces pasa, ¿no? Que cuando uno comienza a prepararse y algo no le sale, comienzan a venir algunas ideas negativas. Y este tipo de pensamientos podrían o no influir en tu aprendizaje. El hecho de considerar que no eres capaz para aprender podría afectar más aún tu aprendizaje o no.
Janina dice muchas veces, ok, te han venido muchas veces esas ideas, pero todavía tienes esos pensamientos negativos. Ah. Gabriela dice sí, entiendo que está respondiendo que sí le afectan los pensamientos en su aprendizaje. Claro, porque obviamente para que tú rindas bien, también implica que tengas cierta condición emocional, ¿no? Ahora, no estoy diciendo que sea, que de pronto pues alguien que ingresa es alguien que no tiene problemas, no, no estoy diciendo eso. Pero sí que ha aprendido quizás a manejar un poco estas situaciones. Y estos aspectos, estas ideas, así como pueden ser ideas eh, que digamos en terapia llamaríamos pensamientos disfuncionales, catastróficos, eh, negativos, ideas irracionales, en fin. También podemos construir ideas racionales, positivas, eh, funcionales, ¿no? Ahora, obviamente que eso implica también un trabajo, ¿no? A nivel mental. Y muchas veces aprendí técnicas, ¿no? De control emocional, por ejemplo. Hay muchos chicos que a veces, eh, aunque saben, aunque ya dominan temas, no se la creen, ¿no? Porque es como que tuvieran un trauma de experiencias anteriores y entonces les sale bien en los simulacros, pero a la hora de la verdad no rinden como rendían normalmente. Entonces ahí, por ejemplo, se requiere trabajar mucho técnicas de autocontrol emocional que influyen en el aprendizaje. Y había que cambiar algunas de estas ideas, pensamientos, con ayuda, obviamente, de quien dirige la terapia, ¿no? Y obviamente quien dirige la terapia es un profesional en psicología especializado en psicoterapia. No cualquiera eh, te va a ayudar en eso. Pero ahí, por ejemplo, estamos trabajando elementos cognitivos que influyen en el aprendizaje. Justamente el día de hoy vamos a analizar cómo así parte esta concepción del aprendizaje bajo el enfoque cognitivo. ¿Qué se entiende, ¿no? Por el enfoque cognitivo del aprendizaje? Bienvenidos ya a esta semana 12. Los saluda su profesor Dick Palomino. Hoy 19, creo ya, ¿no? De enero del 2024, en el Centro Pre de San Marcos. Este es el temario que vamos a ver el día de hoy. Veremos qué es el enfoque cognitivo del aprendizaje, qué teorías cognitivas del aprendizaje existen. También veremos algunas estrategias de aprendizaje, lo que es la metacognición y el aprendizaje autorregulado y cooperativo. Comenzamos entonces con el aprendizaje cognitivo, ¿no? La semana pasada estábamos analizando el aprendizaje bajo el enfoque. ¿Bajo qué enfoque? A ver si te acuerdas. Conductual, muy bien, Gabriela, conductual. Y para los conductistas, eh, para decir que habías aprendido, ¿qué tenía que haber? ¿Te acuerdas? Para un conductista, clase pasada, para decir que hayas aprendido, tenía que haber, ¿qué cosa? Cambio de conducta. Ajá, pero algo más. Está bien, cambio de conducta. Cambié la conducta. Pero algo más, ¿te acuerdas? Te dije, subraya, palabra fundamental en aprendizaje. Ya te olvidaste. Reducir o aumentar implica un cambio de conducta, Fernando. Pero la conducta cambiaba, algo más falta ahí. Debido a,
Por ejemplo, yo ahorita estoy continuamente tosiendo. Eso lo he aprendido hace un par de días, estoy que toso y toso. ¿Habré aprendido a toser? Habla. Obviamente que no, ¿verdad? Es un cambio de la conducta también, pero no es un cambio aprendido. Porque para que haya aprendizaje, ¿qué tenía que haber? ¿Te acuerdas? Voy a llorar, creo. Ahí está, Norma, me salvaste, Norma. Experiencia, claro, te dije, siempre que hay aprendizaje tiene que haber experiencia, si no, ese cambio de conducta no es aprendido. Si no lo has subrayado, bueno, anótalo ahora ya. Para un conductista siempre hay un cambio de conducta producto de la experiencia. Ahora, en el conductismo, ¿ese cambio era observable o no? ¿Las conductas podían observarse o no? Sí, era observable. ¿Qué pasa en el enfoque cognitivo? Cuando hablamos de enfoque cognitivo, ya estamos hablando acá de que el cambio no se da solo en la conducta. Los teóricos del enfoque cognitivo justamente van a enfatizar que el cambio se da en los procesos mediadores. ¿Y dónde se dan esos procesos mediadores? En el organismo. Por eso te hablan de este esquema estímulo, organismo, respuesta. El conductismo no le interesaba el organismo. Solamente se basaba ambiente, experiencia, estímulo. Respuesta, perdón. Entonces, estímulo, respuesta, estímulo, respuesta. Para los psicólogos cognitivos, entre estímulo y respuesta hay un organismo que procesa información. Por lo tanto, para la psicología cognitiva, se define el aprendizaje como cambios, pero cambios ya no solo en la conducta, sino cambios a nivel mental, cambios en los procesos mediadores. Entonces, ¿qué tiene que cambiar para que haya aprendizaje? Algo en tus procesos. Puede que haya cambio en tu atención, en tu percepción, en tu pensamiento, en tu memoria. A partir de ahí, ¿no? Cambiará tu conducta. Pero para que esto cambie, la conducta cambie, primero tuvo que haber un cambio mental, te dirán. Si no hay ese cambio, va a ser difícil que aprendas. Tú no vas a poder responder preguntas, por ejemplo, del curso de trigonometría, eh, si es que previamente no has asimilado, recordado, no recuerdo, memoria, por ejemplo, algún teorema o alguna fórmula que requieras. Tendrás también que saber aplicar, razonar, no diferenciar para poder saber cuándo aplicar ese teorema, esa fórmula y en qué problema. Y producto de eso, recién vendrá la respuesta. Pero si tú no recuerdas la fórmula, no recuerdas el teorema, no vas a poder realizar ese ejercicio. O si tu análisis no es muy bueno, no vas a poder realizar ese ejercicio. Entonces, el cambio, te dicen los cognitivos, no es solamente en la conducta, el cambio principal es en los procesos mediadores. Y es por eso que ellos se dedican a estudiar los procesos mediadores, los procesos mentales cognitivos. Por eso se llama psicología cognitiva, porque estudian principalmente procesos cognitivos. Atención, percepción, memoria, ¿no? Pensamiento, por ejemplo.
Hasta ahí, ¿se entiende? Ok. Bien, veamos entonces algunas teorías cognitivas, ¿no? Mira, transitar del conductismo al cognitivismo no fue un día para otro. O sea, por años, eh, el enfoque conductista dominó la psicología. Y entonces todo se explicaba en términos conductuales. Sin embargo, y ya sería a mediados, ¿no?, del siglo anterior, que comenzó a tener fuerza este modelo cognitivo. Pero para que vaya del conductismo al cognitivismo, hubieron otras teorías que no son cognitivas, pero aportaron al cognitivismo. Y una de esas es la que vamos a ver a continuación, la teoría de la Gestalt. La Gestalt no es una teoría, o sea, no es que los gestálticos sean psicólogos cognitivos, ¿entiendes? La Gestalt es toda una escuela que ya hemos visto también y que aporta a la percepción, si te acuerdas, ¿no? Y curiosamente la Gestalt surgía en Alemania, ¿no? Como reacción a Wundt, padre de la psicología científica, y a los estructuralistas, que consideraban que había que dividir elemento por elemento el estudio de la mente. Los gestálticos, recuerda que enfocaron en las totalidades, se enfocaron en estudiar la percepción y aportaron muchas leyes de la percepción en ese sentido. Algunas de estas leyes la llevaron al campo del aprendizaje. Y es así que surge de pronto esta teoría del aprendizaje, la teoría gestáltica del aprendizaje, que está basada en esa palabrita que se llama insight, ¿no? Entonces, cuando te dicen aprendizaje por insight, se refiere a la investigación que realizaron los psicólogos gestálticos en el aprendizaje y que sirvió como un antecedente para que años después surgiera el cognitivismo. Repito, los gestálticos no son cognitivos, no son psicólogos cognitivistas. Ellos tienen su propia escuela, la Gestalt. Pero su aporte fue tomado años después, ¿no? Fue como un cimiento, ¿no?, que comenzó a darse importancia a los procesos mentales. ¿Por qué? ¿Cuál es ese experimento tan famoso? ¿No? Uno de los experimentos muy famosos que nos habla del insight, ¿no? Lo tienes ahí en la gráfica, ¿no? Eh, Vamos a describir un poco el panorama. Pasa pues que a este chimpancé se le priva de alimento. Entonces se le priva de alimento por varias horas. Está hambriento. Se prepara una habitación donde en el techo se coloca la mano de plátanos, pero en un lugar muy distante como para que el chimpancé no lo pueda alcanzar. Y en esta habitación también se colocan algunas cajas, ¿no?, de madera. ¿Qué ocurrió? Cuando al chimpancé se le hace pasar, a este chimpancé hambriento, se le hace pasar esta habitación donde solamente había una mano de plátanos en el techo y algunas cajas de madera por ahí. Este chimpancé está con hambre y cuando observa la mano de plátanos va a realizar lo que hace cualquier chimpancé que ha encontrado pues un estímulo apetitivo, ¿no? ¿Qué hará cualquier chimpancé ante una mano de plátano si es que está hambriento? Piensa, ¿qué haría? Te leo.
No leo nada. Vamos, postula algo, no importa si te equivocas. ¿Qué hará el chimpancé hambriento al ver la mano de plátanos? Esa fue la pregunta. Ya, ok, buscar alguna manera de alcanzarlo. Y la forma más simple es la que él constantemente ha utilizado, ¿no? Saltará para alcanzar la mano de plátanos. Pero este chimpancé, como te dije, la mano de plátanos estaba muy distante y por más que saltaba, no llegaba a la mano de plátanos, ¿no? Entonces, este chimpancé ya no se quedó, después de algunos intentos, ya no se quedó ahí, salta y salta y salta y salta y salta, ¿no? Este chimpancé se repliega a un costado de la habitación y luego comienza a ver la mano de plátanos, pero también se percata de estas cajas y comienza a ver las cajas y la mano de plátanos y otra vez las cajas y la mano de plátanos. Y entonces, después de un momento, repentinamente se para y comienza a hacer esto que ves en la imagen. Carga una de las cajas y la coloca como base a la altura de la mano de plátanos. Luego jala la otra caja, la coloca encima y por último jala la otra y la coloca ahí. Y entonces ahí, ¿qué hace? Sube una, sube dos, sube tres y ahora sí logra alcanzar la mano de plátanos. Pregunta: ¿qué explicación darías para que ese chimpancé haya realizado eso? ¿Cómo se explica que el chimpancé haya hecho eso? ¿Alguna idea por ahí? ¿Hoy está en clase? Comenzar a publicar acá. Quiero ideas, muchachos, ideas.
A ver, Gabriela dice, a través de la experiencia, porque ya sabía que así podría alcanzarlo. Janina dice, buscó una estrategia para poder llegar a alcanzar la mano de plata. Ya. Gabriela, no podría ser experiencia porque el chimpancé no había estado sometido a una situación así previamente. Entonces no es que él ya haya aprendido eso, ¿no? Y lo esté repitiendo, ¿entiendes? No es que él ya sabía que antes así lo logró y ahora lo está haciendo de nuevo. Eh, Buscó una estrategia, ya. Norma dice, vio los recursos de su alrededor y los usó para alcanzar la mano de plátano. Ya. Más o menos por ahí, Norma. Mira, miren todo, ¿ya? ¿Qué pasa si el chimpancé se hubiese replegado a un costado y, y se queda ahí mirando la mano de plátanos y nada más? Quizás nunca hubiera llegado a la solución. ¿Qué tuvo que hacer el chimpancé? ¿Tuvo que encontrar o no una relación entre estos elementos y esto de acá? Y si eso está ocurriendo, lo que pasó es que cambió su situación, eh, su percepción inicial de la situación, mejor dicho. Antes no le tomaba importancia esto eran como cosas aisladas. Pero ahora, ¿qué pasó? Las integró, ojo, percepción, ¿sí? Las relacionó. Y una vez que las relaciona, es allí donde logra encontrar la solución al problema. Ese acto de reestructurar su percepción, ese acto de discernimiento súbito, ese acto de darse cuenta de manera repentina, a eso se llama insight. A eso se denomina insight. Entonces, la explicación que dan los estáticos es esa, pues que el chimpancé logró resolver el problema a través de este llamado insight. Ahora te pregunto, ¿este insight dónde está ocurriendo? ¿En la conducta del sujeto o es interno? Piensa, piensa. El insight, ¿es interno o externo? Hemos dicho que insight implica discernimiento, comprensión súbita. ¿Qué es? Es interno. Por lo tanto, ¿qué significa? Que ha tenido o no que hacer uso de su mente. ¿Te das cuenta? Te comenzarás a dar cuenta por qué entonces los gestálticos fueron importantes para el cognitivismo. Los gestálticos comienzan a tocar temas mentales, como el insight, entonces para el aprendizaje, ¿no? Como condición para un aprendizaje. Vuelven a, si se quiere, valorar el estudio de la mente en el aprendizaje. Este concepto de mente que había sido dejado de lado por años con los conductistas, vuelve a revalorarse con los gestálticos. Entonces, en ese sentido fue un antecedente importante para el cognitivismo, porque otra vez comienza a darse importancia a estudiar la mente. ¿Se entiende? Y ya los psicólogos cognitivos definitivamente pues van a enfocar o enfatizar muchísimo más en el estudio de la mente. Pero los estáticos fueron como ese cimiento, ¿no? Que abrió la puerta para volver a estudiar ese campo. ¿Se entiende?
¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? Ya, chévere. Seguimos entonces. Bueno, tienes acá en la imagen a los psicólogos de la Gestalt más connotados. Está Max Becktheimer, Burkowska y Wolfgang Kohler. Justamente este señor Kohler sería el que hizo este experimento, ¿no? Que abrió las puertas para el estudio de la mente con el concepto del aprendizaje por insight. Vamos a ver ahora otra teoría del aprendizaje. Las teorías cognitivas, ¿no? Empezar por esta última. Está acá. Bandura es un teórico que también en su desarrollo como investigador tuvo un cambio, ¿no? O sea, Bandura inicialmente se pegaba mucho al conductismo, pero luego termina tocando temas cognitivos. O sea, transita, ¿no? Del conductismo al cognitivismo, si se quiere. Y justamente su teoría sobre el aprendizaje observacional sería también importante para el cognitivismo, porque Bandura ya definitivamente toca elementos cognitivos. Teoría que es muy conocida, ¿no? Se le llama, como tienes ahí, aprendizaje social, por imitación, aprendizaje vicario, enfoque cognitivo social del aprendizaje, modelamiento. Entonces, tiene diferentes denominaciones. Con cualquiera de esas podría venir a un examen. Te repito, aprendizaje social, aprendizaje vicario, aprendizaje imitativo, aprendizaje por modelamiento, enfoque cognitivo social del aprendizaje, también se le dice. Más allá de eso, es lo que plantea Bandura, ¿no? Hay un experimento muy conocido, voy a ver si lo encuentro acá, debe estar, para pasarles el link, ¿ya? Un experimento que es con un muñeco al cual se le llama el muñeco bobo. Sí, acá está. Ahora sí comparto el link. ¿Pueden verlo un momento?
Ok, ¿lograron apreciarlo? ¿Lograron observarlo? ¿Vieron qué delicadas son las niñas? ¿Qué es lo que se está observando en ese vídeo, ¿no? O sea, es parte de la investigación que hizo Bandura, ¿no? Y él mismo lo explica. Cómo de pronto se contrata a una persona para que simule eh, la conducta de ser agresiva frente a este muñeco, ¿no? Y cómo esto se le presenta a los niños, algunos mediante una filmación u otros en vivo e indirecto, y a otros no se les presenta esto. Entonces, ¿qué pasa cuando se les lleva a los niños a interactuar con el muñeco? Quienes habían visto al modelo agresivo comienzan a repetir la misma conducta frente al muñeco, a diferencia de los que no habían observado ese aspecto de agresividad, ¿no? Es más, ¿no? Los que habían visto modelos agresivos comienzan hasta a introducir elementos como armas, ¿no? Para también, de cierta manera, hacerle daño al muñeco. Entonces, Bandura postuló ahí justamente esa fue una teoría que sustenta, ¿no? Que los modelos agresivos aprenden, ¿no? Porque también había un debate que había, que el aspecto de la violencia era innata y por eso algunos son así y otros no. Entonces, Bandura demuestra que esto se aprende, ¿no? Y desde temprana edad. También esto nos habla acerca de la importancia de los medios de comunicación en el aprendizaje de conductas, ¿no? Aunque hoy día, ¿no? Obviamente, gente poco leída que sale en los programas dice, no, los medios de comunicación no tienen la culpa, ¿no? Solamente son de distracción. Mentira, porque también son formas de aprendizaje, al ser canales de socialización, al ser medios o agentes de socializadores, también influyen en el aprendizaje. Si todo el día te pasan televisión basura o música basura, entonces, bueno, pues hay una gran cantidad de jóvenes que al no conocer otros aspectos, repite, ¿no? Como corderito, lo que de pronto le colocan, ¿no? Entonces, ya Bandura hablaba acerca de la importancia, ¿no? De cómo uno repite modelos. Bandura habla allí acerca de ciertas fases en este aprendizaje. Entonces, si te das cuenta acá, hay una primera fase en la que se observa el modelo. Lo importante acá es la observación. Ahora, te hago una pregunta para que lo distingas de otro aprendizaje. Cuando los niños le pegaban el niño y la niña, ¿no? Le pegaban al muñeco, eh, ¿recibían algo a cambio? ¿Les daban alguna galleta, alguna golosina? ¿Lo felicitaban? ¿Pasaba eso? Ah, te das cuenta. Entonces no es por reforzamiento. No es que los niños hayan adquirido esa conducta por un reforzamiento positivo ni negativo, ¿no? Bandura logra eh, proponer esta otra teoría, ¿no? Distinta a lo que ya había, distinta al, a la gran teoría que dominaba, que era el condicionamiento operante. Entonces, y Bandura se basa en que entonces también aprendemos observando modelos. Básicamente, la esencia es eso. Aprendemos muchas conductas en base a la observación de modelos y por eso la importancia de los modelos. Y no solamente a edad adulta, sino desde temprana edad.
Y por eso la importancia de los modelos a lo largo de la vida de una persona. ¿Se entiende? Es más, de ahí podemos sacar muchas cosas que pasan hoy en la realidad, ¿no? Cómo se normaliza a veces la violencia a partir de los modelos machistas que uno ve en casa. Cómo se normaliza conductas, ¿no? O como de pronto orinarse en un poste, orinarse en un árbol a partir del medio donde uno vive. Porque obviamente hay modelos a veces, ¿no? Malos modelos, pero se imitan. Cómo normalizamos la corrupción, ¿no? Entonces hay mucha gente que, ¿qué ocurre, no? ¿Por quién vas a votar? Todos roban, no importa que robe, pero que haga obras. Ahí estamos normalizando, ¿no? La corrupción, normalizando la deshonestidad, a partir de los modelos que vamos observando, pues, ¿no? ¿Por qué quieres entrar al Congreso? Para ganar plata. Nadie, ya no te dicen, ¿no? O sea, porque quiero hacer un cambio en mi país, porque de pronto me importa combatir contra esos congresistas que están hoy en día y que no merecen llamarse congresistas. No, ahora los jóvenes te dicen para ganar plata. ¿No? ¿Qué carrera vas a estudiar? Esta que sale en las 10 más pagadas. Esa es una buena carrera porque da plata. Es interesante analizar cómo se va generando toda una serie de ideas en las personas a partir también de los modelos que les toca vivir, ¿no? Entonces, parte de eso, ¿no? Bandura hablaba de estas cuatro etapas en el aprendizaje por observación. Primero tienes que, al observar, necesariamente atiendes al modelo. Entonces, ahí, en esta fase de observación, está jugándose el proceso de atención. Pero además, mientras tú atiendes, también retienes. Y si tú retienes, o sea, retienes la conducta del modelo. Si tú retienes, ¿qué proceso estás utilizando ahí? ¿Qué proceso te permite retener información? La memoria. Ah, ¿y la memoria es un proceso cognitivo o no? ¿Te das cuenta de lo que te dije? Bandura ya comienza a tocar temas cognitivos en el aprendizaje. Fase de observación, allí. Siguiente fase, ejecución o reproducción de la conducta. El niño observó la conducta, ahora reproduce la conducta. El niño observó que le pegaban al muñeco, estuvo atento, retuvo la conducta y ahora cuando lo colocan en la situación, hace lo mismo, reproduce o ejecuta la conducta. Una cuarta fase también es el efecto motivacional que surge o la retroinformación, ¿no? Por ejemplo, acá alguien sabe danzar, ¿no? Nadie sabe danzar. Ah, está Adi. ¿Qué danzas tú, Adi? Janina, ¿qué danzan? A ver. Danza, no me sale con perreo ahora. Ahí ya se apagó la grabación. Ya. Ahí está, saya, está, qué bonito una saya. Tondero, dice ahí. Ah, sabe bailar tondero. Interesante. Y ahora les pregunto, ¿y cómo aprendieron? ¿Por castigo positivo? ¿Les pegaron para que aprendan? Silva, dice Janina. Me enseñaron, sí, pero al enseñarte, ¿tenías o no que observar a tu profesor o profesora de danza? Ok, yo tengo todavía 12:49. Ahorita, vamos al break, ¿ya? Un ratito. Cierro con este ejemplo. Observaste a tu profesora de danza, primera fase, ¿no? Observación. ¿Qué estabas haciendo? Atendiendo y reteniendo los pasos. Hasta que te dijo, ya, ahora te toca a ti.
Ah, ¿y qué hiciste? Ejecutaste el paso. ¿Y luego qué hubo? Posiblemente una retroinformación donde la profesora te decía, lo has hecho muy bien, solamente acá tienes que agregar esto, quitar esto, en fin. Entonces, todo eso permite que se vaya consolidando el aprendizaje y que ahora tú sepas bailar lo que me han dicho, ¿no? Por ejemplo, dos compañeros me han dicho saya, tondero, ¿no? Eh, como danzas que han aprendido a bailar, selva me han dicho también por ahí, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Bueno, nos quedamos ahí, vamos al break, los veo en 10 minutos, ¿no? A la 1 en punto. Váyanse danzando. Listo, jóvenes, regresamos. Confírame tu presencia levantando tu manito. ¿Sabes? Mínimo 10, ¿ah? 5 más veo. Ahí está, llegamos a los 10. Ok, a ver, continuamos entonces. Bueno, hemos visto ahí la teoría de Bandura, ¿no? Vamos a ver ahora teorías, las que vamos a ver a continuación ya son netamente cognitivas, totalmente cognitivas, como por ejemplo la teoría del procesamiento de información. ¿Qué te dice esta teoría del procesamiento de información? ¿No? Eh, Fue una de las primeras teorías cognitivas, justamente. ¿Por qué? Porque esta teoría lo que hace es plantear una analogía entre la mente, el funcionamiento mental y entre el funcionamiento de una computadora. Por ejemplo, tienes tú en la pantalla, ¿no? Una computadora. Bueno, en la diapositiva. ¿Cuál es la parte principal de esa computadora? El CPU, ¿sí o no? ¿Y qué función cumple el CPU, Gabriela? Angie dice, sin el CPU, la computadora y el teclado no funcionan. Ajá. Gabriela nos dice, al procesa, almacena y recupera. Correcto, ¿no? Claro, el CPU cumple esa función principal de procesar información. Dentro de eso está el almacenamiento, la recuperación. Y como dice también Angie, si es que el CPU no existiera o no estuviera, la computadora simplemente no funciona, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con esta teoría? Que ellos te dirán que para que la computadora funcione, el CPU procesa, pero para que esa información se procese, primero tiene que ingresar información. Ingresa información al sistema, el CPU procesa y una vez que procesa, emite información. O sea, hay un ingreso de información, hay un procesamiento de información, hay un ingreso de información, hay un procesamiento de información y una vez procesada la información se emite una respuesta. Bien. Así también te dirán que funciona la mente. Nosotros constantemente estamos bombardeados por estímulos. Entonces, ingresa información por medio de tus canales sensoriales, se va a procesar esa información y luego de ahí se emitirá respuestas. ¿Cómo así, profesor? Mira,
Por ejemplo, en esta clase, si tú supongamos que nunca has llevado psicología o que de pronto o por primera vez estás atendiendo a un profesor de psicología, ¿qué tendrás que hacer para que la información de cierta manera se mantenga en ti? ¿Yo qué estaría haciendo para ti? No, no, yo qué estoy siendo para ti, no me digas profesora, o sea, un estímulo, correcto, Fernando, ahora sí, un estímulo. Y para que tú captes la información de este estímulo en tu organismo, ¿qué tiene que ocurrir? Todo esto. ¿Estarás o no registrando sensorialmente la información? ¿Por dónde? ¿Por qué canal? Por los sentidos. Bueno, principalmente ahorita, básicamente, visual en la diapositiva, ¿no? Pero solo visual. O sea, la diapositiva se explica sola. Automática la diapositiva. Ah, ya. Auditivo también, ¿sí o no? Visual, auditivo. ¿Correcto? Entonces, se está registrando información, pero al registrar información, tú también estás, ¿qué estás haciendo? Prestando atención. Bueno, al menos los 10 que levantaron su mano, espero, ¿no? Esa información que atiendes le da significado, percepción. Una vez que le da significado, se retiene por cierto tiempo en tu mente. Para retener esa información, para almacenar esa información, memoria. Luego, la memoria te ayuda también a recuperar esa información. Y esta información muchas veces también tiene que ser analizada, ¿no? Comprendida. Y esto implica pensamiento, para que finalmente te permita tomar decisiones y solucionar problemas cuando lo necesites. Por ejemplo, si te viniese, como suele venir a veces, ¿no? Preguntas de aprendizaje en un examen, sea de la pre o de admisión, ¿no? Te preguntan, por ejemplo, sobre el aprendizaje significativo o por recepción significativa. Si tú nunca has estado en clase, si nunca has atendido, difícilmente, o y si nunca has leído el tema, ¿no? Difícilmente puedas haberlo aprendido, ¿no? O quizás estabas en clase, como algunos acá, pero mientras está conectado su circulito, hay chicos que están de pronto jugando Dota, ¿no? O están whatsappeando, ¿no? En lugar de estar atendiendo su clase. Entonces, una falla en este proceso va a llevar a que también tus respuestas no sean las más adecuadas en un examen. Por lo tanto, los psicólogos cognitivos enfatizan mucho en el estudio de cada uno de estos procesos. Comienzan a estudiar a fondo cada uno de estos procesos y su importancia para el aprendizaje. ¿Qué importancia tiene la atención para el aprendizaje, el percibir bien, el optimizar estrategias para recordar información, desarrollar pensamiento crítico, ¿no? Todo eso influirá en cómo aprendes. ¿Se entiende? Entonces, si tú estás teniendo un problema en algún curso, fíjate en la cadena del procesamiento que está fallando. Tengo problemas en lenguaje. ¿Por qué no aprendo bien el lenguaje? El curso de lenguaje. No estoy atendiendo la clase o no estoy practicando y si no practico obviamente no voy a retener. O me lo aprendo todo de paporreta pero no lo analizo.
¿ok? Entonces, algo debe estar fallando en ese procesamiento. Sigamos. Estas dos teorías que vamos a ver a continuación son dos teorías, tanto del aprendizaje por recepción significativa que plantea David Ausubel, como la teoría del aprendizaje por descubrimiento que plantea Jerome Brunner. Son teorías que critican mucho a la enseñanza tradicional y son, si se quiere, nuevas propuestas que sirven también como base para planteamientos pedagógicos, o sea, para la enseñanza, ¿no? Tú sabes que para los que estudian educación también tienen que tener bastante información sobre, bueno, deberían, ¿no? No todos la tienen, pero deberían tener cierta información de algunas teorías psicológicas, sobre todo en temas de aprendizaje, ¿no? Entonces, estas dos teorías, digamos, de aprendizaje, tanto por descubrimiento como significativo, son teorías que sustentan modelos de enseñanza pedagógica. En otras palabras, cómo te enseña un profesor a veces tiene que ver también con la concepción teórica que ha aprendido para que haga su clase. Antiguamente, básicamente el profesor llegaba a la clase y era el profesor la autoridad de la clase. ¿Y qué hacía el estudiante o el alumno? Simplemente atendía al profesor, copiaba lo que el profesor hacía, eh, recepcionaba la información, pero de forma pasiva, ¿no? De forma pasiva. Y justamente Jerome Brunner se opone mucho a eso, porque Jerome Brunner dirá, si queremos estudiantes que aprendan, ¿quién tiene que ser protagonista del aprendizaje? ¿El profesor o el estudiante? ¿Qué crees tú? El profesor, no, el estudiante, claro. El estudiante tiene que ser el protagonista de su aprendizaje. O sea, tiene que ser el que esté más motivado, el que esté más despierto, el que esté ávido de conocer cosas. Pero para eso, no es que ahora el docente no haga nada. El docente debe cumplir un rol de facilitador. ¿Qué significa facilitador? Que sea como un guía. En enseñanza tradicional, el docente te daba toda la información. Acá ya no. Te va guiando para que tú formes conceptos, para que formes conocimiento, pero para eso, o sea, para que de cierta manera descubras el conocimiento. Ese docente tiene que fomentar la construcción inductiva. ¿Qué es inducción? Cuando vas de casos particulares hacia lo general. Un concepto, lo habíamos visto en el tema de pensamiento, siempre es general, ¿no? Entonces, cuando tú vas de lo particular a lo general, estás haciendo uso de un razonamiento inductivo. Profesor, no entiendo. A ver, ¿qué pasa si traemos, no sé, supongamos una clase de química, ¿no? Traemos un mechero. eh, y traemos diferentes tipos de metales, ¿no? Traemos cobre, acero, hierro. eh, bueno, y el docente va
presentando al estudiante metal uno, ¿no? Cobre, por ejemplo, y lo somete al fuego del mechero. Y después de un rato se observa cómo ese cobre comienza a dilatarse. Vamos ahora con el fierro. Posiblemente demore un poco más, pero observamos también cómo comienza a dilatarse. Otro metal, y observamos cómo comienza a dilatarse. Y cualquier metal que ponga, se comienza a dilatar. Pregunto, ¿obtendré o no una conclusión? ¿Cuál será? ¿Qué conclusión obtendrá el estudiante? Ah, Gabriela, que todos los metales se dilatan. ¿Se dilatan ante qué? ¿Ante la lluvia? Falta una partecita, falta Gabriela ahí. Ante el calor, muy bien, ya la captaste. Esto, por ejemplo, que la estudiante ha captado, ya es como que ha captado parte del concepto, una característica de los metales. Pero para que tenga eso como característica, ha tenido que partir, ¿no? De lo que se hizo en el caso uno, caso 2, caso 3, o sea, cuando se le presentó el cobre ante el calor, el fierro ante el calor, y en fin. Entonces, ¿qué pasa? A partir de estos casos particulares llegamos a una regla general, a un concepto. Por eso se habla de inducción, que permite formar conceptos. El docente no es que de frente le dijo, mira, todos los metales se dilatan de calor. No. Parte, ¿qué hizo? Generó las condiciones para que ese estudiante comience a pensar, para que ese estudiante descubra el conocimiento a partir de los casos que presenta. ¿Ok? Hasta ahí, ¿se va entendiendo? ¿Alguna duda? Entonces recuérdese que en el aprendizaje por descubrimiento, el estudiante, el alumno, como quieras llamarlo, es protagonista de su aprendizaje. El docente guía, ¿no? Creando situaciones para estimular que este estudiante razone y comience de pronto a formar teorías a partir de los casos que va observando, o forme conceptos a partir de los casos que va observando. Hay que hacer al estudiante más partícipe de la clase, que tenga un rol activo y no un rol pasivo. Por lo tanto, también vale acá el hecho de que uno haga tareas de extensión para un estudiante. O sea, ¿qué pasa si de pronto un profesor de historia, ¿no? Después de quizás haber hecho la clase, ¿no? Sobre determinada cultura, programa, ¿no? Una visita con sus estudiantes a un museo para que vean de pronto ciertas características, ¿no? De esa cultura. Pre-Inca, por ejemplo. Mochica, por ejemplo. Entonces, se está haciendo que el estudiante pues sea mucho más activo, ¿no? Que simplemente recepcionar información. ¿O qué pasa si al estudiante se le da una tarea previa, ¿no?
investiga sobre tal tema. Entonces, ¿qué tiene que hacer ese estudiante? Primero, recolectar datos. Luego tendría que organizar la información. Y cuando te dicen spawn, tienes que representarla en el entorno. Pero ahí quiero ser claro, porque esto que era una, si se quiere, un aspecto interesante, ¿no? Ha sido deformado a la conveniencia de cada uno. Y el resultado son ustedes. Profesor, me está ofendiendo. A ver, te pregunto. ¿En tu colegio alguna vez te hicieron exponer? Y yo estoy seguro que a más de uno, en algún curso, todas las clases fueron exposiciones. Y la pregunta es, ¿cuánto aprendiste de eso? Es que no se trata de abusar de eso, ¿no? Y peor aún si esas exposiciones son pésimamente programadas. Porque en la exposición no es abandonar al estudiante, le doy el tema y que vea como pueda. No, el docente tiene que asesorar. Y en esa exposición también generar un debate. Desde el momento, hasta incluso en el aspecto de cómo planteas tú que vas a exponer, cómo planteas una idea positiva, ¿no? O cómo haces tu papelote. Si todo me vas a poner puro texto, esa exposición a mí no me sirve, porque te vas a poner a leer. Y al mejor estilo de un estudiante de raza distinta, vas a copiar, pegar. Y entonces, ¿qué aprende un estudiante? ¿Cuánto te queda de esas exposiciones que tuviste en el colegio? Posiblemente muy poco, ¿no? Y eso si es que realmente te habías preparado y le habías puesto ganas, ¿no? Porque si solamente copiaste y pegaste, prácticamente no te quedó nada. Ahora, te habrás aprendido tu partecita de la exposición. Y lo demás, lo que ponían los demás grupos, lo que ponían tus compañeros, te das cuenta. Entonces eso pasa luego cuando un estudiante sale del colegio, sale peor que antes, pues. Antes siquiera a la fuerza uno aprendía algunas cosas, pero ahora los estudiantes dejan mucho que desear en el sentido de conocimientos, ¿no? Básicos. Entonces, ahora, entonces, ¿cuál es el problema? La teoría de Brunner es mala. No, la teoría de Brunner no es mala. Se ha deformado la teoría en quienes la han aplicado. Porque obviamente hacer una exposición no implica, como te digo, abandonar al estudiante. Hay que asesorarlo. Y no le puedes dar una exposición de una semana para otra, como muchas veces se suele hacer en los colegios. O y en las universidades incluso, ¿no? ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta allí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Te mando a exponer la otra clase? Bueno, no hay dudas, me dicen, ¿no? Pero espero que sea así. Ya, sigamos. Siguiente teoría. La teoría de David Auswell sobre el aprendizaje significativo. Eh, Auswell también critica la enseñanza tradicional, pero ¿por qué? Porque te dirá que la enseñanza tradicional ha llevado a muchas veces generar estudiantes
mecánicos, repetitivos, paporreteros, y que incluso en algunos colegios sacan los primeros puestos, ¿no? Cuando te repiten de memoria. Y a veces en las universidades, e incluso todavía hay algunos, entre comillas, docentes, que estimulan eso, ¿no? Me acuerdo cuando estaba en la universidad, había un profesor que, bueno, el examen era desarrollado en ese curso, y que tú tenías que colocarle exactamente tal como él habló en la clase, ¿no? Determinado concepto que te pedía en el examen. Y si no, si lo decías con tus palabras, pero tenía el mismo sentido, no, él no. Tenías que hacerlo exactamente como él lo dijo. Y si no, te ganabas tu cero. ¿Qué fomenta eso? Eso no fomenta comprensión, eso fomenta simplemente repetición memorística, pero una memoria mecánica. Y eso no sirve. O sea, no es útil. Eso es lo que critica Auswell. Para Auswell, un aprendizaje significativo es un aprendizaje que tiene sentido. ¿Y cuando un aprendizaje tiene sentido? Cuando el estudiante le encuentra utilidad a ello. Pero para eso, ¿hay cierta metodología? Sí. El docente, te dirá Auswell, tiene que explorar los saberes previos del estudiante. No es adecuado que un docente, si quiere generar un aprendizaje significativo, simplemente te dé la información a lo que él domina, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces no está, digamos, ese dominio del docente, que obviamente es mucho más estudiado, no siempre está al alcance del estudiante. Profesor, no entiendo. A ver, te lo explico más en sencillo. Hay cursos en los que a veces, cuando tú escuchas la clase, pareciera que estuvieras escuchando a alguien en otro idioma. ¿Te ha pasado? No sé si acaba en otro lado, pero que estás en la clase, el profesor hace el tema y es como que tú estuvieras escuchando a alguien en otro idioma, o sea, no le entiendes nada. En otras palabras, estás volando. ¿Nunca te ha pasado eso, Gabriela? ¿Ningún lado? ¿En ningún curso? No te ha pasado, no te preocupes, alguna vez te va a pasar. Bueno, yo diría de pronto Auswell, ¿no? Que posiblemente ese docente está partiendo, o sea, se nota que sabe, ¿no? Pero no está dosificando la información. Entonces hay que primero explorar más o menos la realidad de un estudiante, hay que explorar de pronto el saber previo de un estudiante. Por ejemplo, uno cuando hace clase, en mi caso, ¿no? Trata un poco más o menos de sondear para saber qué ejemplo poner, ¿no? Para que más o menos por ahí se relacione con la realidad del estudiante. Porque si no pone ejemplos que el estudiante no ha vivido, entonces posiblemente pues no le encuentra mucho sentido, ¿no? Entonces es un poco eso, ¿no? O sea, aparte de saber explorar la realidad del estudiante, el saber previo del estudiante, para enlazarlo con la nueva información. Y una vez que se enlaza con la nueva información, esto se llama anclaje. Una vez que se produce el anclaje, el estudiante le encuentra sentido a lo que va aprendiendo. Y ahí su aprendizaje será significativo, pues. Se va a motivar por aprender más, ¿no? Y va a ir, como quien dice, gradualmente dando más pasos en ese tema o en esos cursos. Entonces de eso se trata, ¿no?
Y hay cursos que a veces son obviamente mucho más abstractos o complejos, pero también se puede. Yo me acuerdo una vez cuando me preparaba para ingresar a la universidad, me acuerdo que uno de los cursos más difíciles siempre ha sido física, ¿no? Entonces, sin embargo, recuerdo a un profesor que mientras muchos odiábamos física, él comenzó a hacernos entender la importancia de la física en base a sus clases. Entonces él venía en una clase y te sacaba alguna pregunta interesante de cualquier aspecto que él encontraba a su alrededor. Pero eso lo relacionaba a algo de la física, a lo que él quería tocar en la clase. Entonces ya captaba tu atención y ya comenzabas a entender para qué servía el tema que ibas a tratar, ¿no? Y bacán, eso no entendía, ¿no? Y le encontraba sentido. Y ahí comenzabas a aprender, ¿no? Lamentablemente, el profesor solamente estuvo un mes, creo, en el lugar donde yo estudiaba y pues hasta ahí llegó mi nivel en física. Bueno, ¿se entendió? Ok, seguimos. Bueno, acá hay un ejemplo, ¿no? De lo que es el aprendizaje significativo. Pues quizás si un profesor quiere explicar, ¿no? Algún aspecto de las herramientas agrícolas, ¿no? Quizás el nombre, ¿no? De Chaquitaglia, por ejemplo. Tendría que partir quizás, ¿no? De decirle al estudiante, ¿conoces una lampa, ¿no? Alguna vez, ¿qué es una lampa? ¿Qué es una pala, ¿no? Y ahí quizás el estudiante te entienda, ¿no? Ahora, si tú le dices directo una Chaquitaglia, no te va a entender, pues que te lo estás hablando en otro idioma, ¿no? Pero entonces, si tú le partes de cosas que él más o menos conoce, lo puede relacionar. Ah, mira, tenía esa utilidad, ¿no? La pala, la lámpara ya son elementos mucho más elaborados con ciertos aspectos tecnológicos, ¿no? Pero antiguamente de pronto se utilizaba lo que se llama la chaquitaglia, ¿no? Entonces ya estás haciéndole entender, ¿no? Por ejemplo, algunos elementos de ese curso, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Cuando se habla de un aprendizaje significativo, que el estudiante lo recuerde porque le encuentra sentido. Bueno, esto ya lo explicamos. Vamos ahora al siguiente punto. Estrategias de aprendizaje. ¿Qué estrategias usas tú para aprender? Vamos a hacer algunas preguntas acá, ¿ya? Adi, Adi, dime, ¿a qué postulas y cuál es el curso más difícil para ti? ¿Y el curso más difícil? Janina Rodríguez, también dime a qué postulas y para ti cuál es el curso más fácil. Ya, Adi me dice postula medicina, curso más difícil, álgebra. En tu caso, Janina, ¿a qué postulas y cuál es el curso más fácil?
Tenía que almorzar, creo. Ahí te viene, tecnología médica, terapia física más difícil. Más difícil, no, pero más fácil para ti. ¿Cuál es el curso más fácil? A Adi le dije el más difícil. A ti el más fácil. Ahí están coincidiendo dos en álgebra en dificultad. Interesante. Psicología, dice Yani. Mi curso es fácil, dice. Economía. Ya. Janina, ¿y cómo haces para aprender psicología? ¿Qué haces tú para aprender el curso? No me digas estudiar, ¿ah? Sino cómo estudias, en otras palabras. ¿O cuál es tu estrategia ahí para aprender ese curso? Lo mismo, Adi. Bueno, en tu caso, Adi, dime, ¿cuál es tu estrategia para aprender el curso de álgebra? Apuren, las leo. Angie dice que ella subraya. ¿Ya? Le basta con subrayar, dice. ¿Todos los cursos, Angie? ¿En todos subrayas? ¿O solo o en otros haces otras cosas? Adi dice, tengo una profesora que los explica. Ah, ya, tienes una profesora particular en álgebra. En psicología también. No entiendo nada del proceso de psicología, entonces me voy a contrato a mi profesora particular, dice. Gracias, Adi. Vamos a expulsarte del sistema. ¿Dónde está? Fuera. Ah, en psicología no, en álgebra era. Ah, ya. Más te vale, más te vale. Pero mira, lo que quiero que entiendas es lo siguiente, ¿ya? Porque de acá parten muchas cosas. Hay estudiantes que a veces eh, les basta con leer una información. Obviamente que si tú no revisas o solamente te quedas en clase, lo que retengas va a ser muy poco, por no decir casi nada. Eh, pero también está comprobado que leer tampoco no aumenta en gran medida, ¿no? El aprendizaje. Claro que es mejor a no leer nada, ¿no? Pero si tu única estrategia para estudiar es leer, posiblemente tengas complicaciones, sea insuficiente. Y ahí es donde tú tienes que ver la dificultad de los cursos, ¿sí? Y las estrategias. Hay cursos que quizás te baste con, por ejemplo, Angie puso subrayado, ¿no? Supongamos que para Angie psicología, ¿no? Escucha la clase del profesor, lo capta rápido, ¿no? Y entonces en la tarde quizás basta con que su material lo subraye, discrimine lo principal de lo secundario y con eso ya puede resolver las preguntas. Pero va a haber otros cursos donde quizás no le sea suficiente con eso y tiene que hacer otras estrategias. Entonces, cuando hablamos de estrategias, son diferentes formas, ¿no? De poder aprender. Las estrategias de repaso son justamente estas del subrayado, ¿no? Del resaltar. Pero acá también hay que tener técnica, ¿no? Porque no es subrayar por subrayar ni resaltar por resaltar. A veces yo veo chicos que todo su material está subrayado. Oye, pero ¿por qué subrayas todo? Que todo es importante, profesor. No te pases, pues, o sea, tienes que subrayar lo principal, ¿no? O diferenciar, si vas a hacer con resaltador, un color, digamos, para lo principal y otro para algo secundario, ¿no? Eh,
En algunos casos, por ejemplo, cuando uno quiere recordar fórmulas, podría repetirlas oralmente, ¿no? Hasta que finalmente las retengas, ¿no? Por ejemplo. Pues esos son, digamos, estrategias de repaso, ¿no? Pero, como te digo, en algunos cursos no basta con eso. Tendrás también que hacer estrategias de elaboración. ¿Qué es una estrategia de elaboración? Cuando tú, por ejemplo, de la clase de hoy día, haces un resumen. Entonces, esa es una estrategia de elaboración. Estás elaborando un resumen, o de pronto parafraseas, con tus propias palabras tratas de escribir un poco lo que has entendido. Entonces, ¿qué implica eso? Elaboración. Elaboras una mnemotecnia, también a veces es necesario, ¿no? Para algunos contenidos. No en todo, pero en algunos contenidos te puede ayudar, ¿no? Pero en otros cursos se requiere ya estrategias de organización, sobre todo cuando hay bastante información que hay que clasificar. Biología, por ejemplo. En biología, sí o sí, tendrías que hacer mapas conceptuales o esquemas, sobre todo, ¿no? Sobre todo en esta parte cuando hablan de reinos, ¿no? Entonces, ahí tienes que saber clasificar, ¿no? Y para eso un esquema te puede ayudar. Te ayuda a jerarquizar, organizar información. Puedes de pronto utilizar cuadros comparativos, ¿no? Cuadros sinópticos también, que te ayuden de pronto a organizar mejor una información. Entonces, de eso se trata, ¿no? Pero, como te digo, a veces hay cursos que se complican un poco más. Y ahí ya no basta solamente con eso, también hay que hacer supervisión de la comprensión. ¿Qué implica supervisión de la comprensión? Que te autoevalúes cuánto has aprendido. Pero autoevaluarse no significa veo las preguntas y veo ahí mismo mi teoría para resolverlo. No, es como que tú mismo estás dando un examen. Entonces esas 10 preguntas, tú mismo respóndelas. Sin ver ya se supone que para eso ya estudiaste, ¿no? Ya estuviste en la clase, ya subrayaste o ya hiciste tu esquema, ¿no? O tu resumen, no sé, según lo que se te haya acomodado mejor. Y ahora vas a la práctica a hacer los ejercicios por ti solo. Es allí donde vas a ver cuánto has aprendido o cuánto todavía te falta. Si de pronto comienzas o tienes algunos errores, ahí regresas a tu teoría y comienzas a analizar dónde estoy fallando, ¿no? Entonces también esa es otra estrategia cuando se habla de aprendizaje, ¿no? Ahora, también hay otro aspecto que influye que son el aspecto de autocontrol emocional, que obviamente acá a veces hay chicos que sí saben, pero que se ponen muy ansiosos, muy nerviosos. Y entonces es bueno que aprendan algunas técnicas, por ejemplo, de relajación, ¿no? Eh, También hay técnicas cognitivas, ¿no? Que te ayudan a cambiar un poco las ideas, pero para eso sí se requiere entrenamiento, ¿no? Sería ahí importante que busques asesoría de un profesional en ese aspecto, en psicoterapia, como te he dicho. Pero es importante, ¿no? Que un estudiante también se sienta sobre todo con ese hecho de creo en mí, pero para que uno crea en sí mismo también tiene que haber demostración. O sea, yo no voy a decir, sí, creo en mí, pero nunca estudio. O sea, ¿qué voy a hacer? Pues no, al final no me voy a rendir, no solamente a eso voy cuando yo critico muchos coach, ¿no? O muchos psicólogos light, ¿no? Que creen que todo basta con decir sí se puede, ¿no? Y terminan engañando estudiantes. Y eso lo toman los tiktokeros, los youtubers, ¿no? Y ahora comienzan a hablar de la atracción y no sé qué, ¿no? Sí, tú piensas que puedes y vas a poder todito. No, no solamente basta con pensar, tienes que actuar también. Y en la medida en que tú comiences a cambiar tu idea y comiences a actuar, vas a comenzar a notar pequeños cambios y ya comienzas a creer más en ti. Pero si de pronto no digo, sí se puede, ¿no? Termina la clase, que voy a almorzar, luego digo, estoy muy cansado, me doy mi siesta de unas 3 4 horitas, cuando despierto ya son las 7 las 8, ¿no? Y de ahí encima me pongo a ver mis redes sociales,
¿no? Y de ahí algún videojuego, y de ahí otra vez ceno, y otra vez estoy cansado y me voy a dormir, y así se pasan todos los días. ¿Tú crees que va a bastar con sí se puede? No, pues, ¿no? Entonces hay que aprender acá también diferentes aspectos a nivel de autocontrol, y esto es importante. Eh, la metacognición, Mariana ha puesto mío, es grabar la clase y tomar puntos importantes. Estudio por semana, no por temas, sino mi cerebro se bloquea. ¿Cómo así grabar la clase, Janina? No, no te entiendo. Tomar puntos importantes y estudio por semana, no por temas. Ah, ok, estudias, digamos, lo que viene en cada semana, sea uno o dos temas. Ya, tú grabas la clase, que filmas la clase, por tu celular, ya. No las vendes, ¿no? Estás convirtiendo en un señor Cruz que gana dinero lucrando con los profesores, pero todos los estudiantes lo adoran. Claro, pues es fácil hacer dinero con chamba de otros, ¿no? Y no sé qué haga ese señor Cruz, capaz estudia derecho, más torcido. Ojalá ponga esta grabación también en su canal. A ver, Dayana dice, profesor, ¿cuántas horas recomienda estudiar al día? Eso depende, Dayana, ¿no? O sea, no hay obviamente, pues que un estudiante que está en ritmo, sí te hablo de un mínimo, ¿no? O sea, entre 4 o 5 horas diarias. Obviamente que hay carreras que a veces son más competitivas y quizás requieren un poquito más, sin descuidar lo que ya hemos hablado una vez, ¿no? Tu nutrición, tu sueño, en ese aspecto. Pero además también es cómo esas horas las optimizas. Porque no te va a servir de nada estar 4 o 5 horas o 6 horas, ¿no? Si es que no tienes pausas, si es que no dosificas tu información en ese aspecto. Hay chicos que a veces están ahí 5 horas, pero solamente la primera ha sido productiva y luego ya ahí las demás ya no. Pues hay que analizar ahí, ¿no? Y también juegan a veces otras variables, ¿no? En ese aspecto. Por eso cada caso es un poco distinto. Pero sí te diría, ¿no? O sea, para un ritmo de competencia, unas 5 horas más o menos fuera de clase, de lunes a sábado. Domingo ya déjalo para relajarte, para de pronto tu familia, ¿no? Para ordenarte, en fin. Bueno, cerramos con esto. La metacognición ya se refiere, es un planteamiento de Flavel que nos habla acerca del tomar conciencia para mejorar el aprendizaje. En esencia es eso, cómo un sujeto toma conciencia para mejorar su propio proceso de aprendizaje. Es probable que tú hayas hecho metacognición, solamente que obviamente algunos lo hacen más frecuentemente que otros. Y está comprobado que los estudiantes que hacen más uso de la metacognición son los que suelen obtener mayor rendimiento. ¿Por qué? Porque constantemente van reflexionando, ¿qué me faltó? ¿Qué fallé? ¿Qué necesito para mejorar? ¿No? Por ejemplo, le preguntaba hace un momento a Adi en álgebra, ¿no? ¿Cómo haces bueno, ella decía que el curso más difícil era álgebra, para ella, ¿no? Entonces, si ella quisiera aprender álgebra, ¿no? Tiene que analizar en qué está fallando para hacer cambios. Porque si sigue haciendo lo mismo y no le da resultado, entonces, y no cambia, va a seguir obteniendo el mismo puntaje. Entonces, ¿qué tiene que hacer alguien en metacognición? Primero, planificar. Para eso tengo que haberme dado cuenta. Quizás me fue mal en el examen, ¿no? No hice ni una de álgebra bien. ¿Pero por qué? Es que en la clase me salí, no estuve en la clase. O de pronto no practiqué en mi casa, solamente estuve con lo de la clase y no practiqué. O practico quizás media horita, ¿no? ¿Qué va a hacer eso si es que mi nivel es bajo?
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que planificar. Planifico. Voy a estudiar álgebra tal día, tanta cantidad de horas, ¿no? 2, 3 horas ese día que me plantee. Y si no entiendo, voy a consultas académicas, ¿no? A los problemas que no me salgan. Por ejemplo, te estoy planificando ya. Pero no basta con eso. Tienes que controlar. O sea, planificaste que ibas a estudiar álgebra el día, no sé, martes de 3 a 6 de la tarde. Pero llegó el martes, te dio sueño y te pusiste a dormir. Pues no estás controlando, pues tienes que controlar lo que has planificado. Y luego de ahí tienes que evaluar. ¿Cómo evalúas? En el examen. ¿Cuántas preguntas en el siguiente examen mejoró tu rendimiento? ¿Pudiste ya hacer algunas? En la misma situación de entrenamiento, te das cuenta que estás mejorando, ya tienes habilidad, lo que antes no te salía te está saliendo. Entonces, lo que estás haciendo te está dando resultado. De eso se trata cuando se habla de metacognición. Ahora, cuando tú combinas estas variables cognitivas con el aspecto afectivo, ¿no? De estas variables afectivas que también influyen en el aprendizaje, o tu propia motivación, y tratas de mejorar, ¿no? En cómo aprendes, pero además también en cómo manejas tus emociones y en cómo te automotivas, a eso ya se llama aprendizaje autorregulado. Autorregulado, ¿no? Eh, y en el aprendizaje cooperativo ya es cuando te apoyas en el grupo, no para plagiar, ¿ya? Por si acaso, sino para trabajar en conjunto. Por ejemplo, en las universidades a veces se hace trabajo de proyectos, basado en proyectos, ¿no? Entonces, es importante que cada uno dé un aporte para que salga ese proyecto bien. En el caso de ustedes, por ejemplo, sería complementarse, ¿no? Quizás hay algunos estudiantes que sean buenos en una materia, otro quizás en otra, y no estoy diciendo que estudien juntos todos los días, ¿no? Pero pueden compartir quizás alguna sesión de estudio una vez a la semana y se complementan ambos para su aprendizaje, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Cuando se habla de un aprendizaje cooperativo. Bien, muchachos, no hay tiempo para más. Ahí están las claves de esta semana. No sé si hubiese antes de cerrar alguna duda o pregunta. No. Gabriela dice, ¿en qué se diferencia la metacognición? La metacognición, Gabriela, se refiere más a variables cognitivas, o sea, cómo cognitivamente mejoras, ¿no? En el sentido, pues, del aspecto, como te digo, ¿no? De metodología o de tiempos que estás haciendo, ¿no? O de pronto de la cantidad de cursos que estás estudiando, ¿ya? El aprendizaje autorregulado ya implica la metacognición más analizar también variables afectivas y motivacionales que influyen en tu aprendizaje y cómo mejorarlas, ¿ok? Eso, estimada Gabriela. Bien, chicos, nos quedamos ahí. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima semana. Chau, chau.